Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están acompañando en este video, en este programa, tu programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Recuerda también buscarnos en nuestras redes sociales en Instagram como @rompiendoelsilencio_podcast. También recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pero también pueden dejar sus comentarios, también pueden suscribirse y al final de cada video nosotros estaremos poniendo esos comentarios, saludando a aquellas personas que han comentado. Sí, y hoy tenemos un tema súper interesante. Mira cómo Samir se hace como la mosca. Como las moscas, sí. Un plan malvado. No, y estrenando también tazas. Mira, qué bonito. La taza de nosotros. Pero bueno, el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la idolatría o veneración. Uy, es muy interesante ese tema porque son temas controversiales que hoy en día, hasta el día de hoy, siempre ha tenido ese pique, digámoslo así, como dicen aquí dominicanamente, Sí. ese pique entre una religión específica con los protestantes. Pero bueno, sierva, continúe, ilústrenos Ilumínenos. con la primera pregunta. Sí, Samir, tú sabes que el tema de hoy es muy interesante y bastante importante, porque cuando nosotros escuchamos esta palabra, nosotros podemos imaginarnos, tendemos a imaginarnos algo. Sin embargo, nosotros queremos conocer qué es realmente eso. Y me estoy refiriendo a qué es un ídolo, porque cuando nosotros hablamos de un ídolo, yo me imagino una escultura, una estatua. Sin embargo, de acuerdo a las demás definiciones que se le han dado, podemos ver que hay otras cosas que también podrían incluirse en este parámetro de ídolo. Entonces, ¿qué es un ídolo? Gracias por esa introducción. Por eso vamos a darle una breve lectura sobre qué es un ídolo. Aquí lo investigué en Google. Cualquier persona lo puede conseguir. Sí. Dice ídolo, figura o imagen que representa un ser sobrenatural, al que se le adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Y no solamente se queda en ese concepto, sino en el segundo, es más interesante hoy en día, que dice, persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivo. Y eso se ve mucho. Y eso, amigos y compañeros, personas que nos ven, eso se ve demasiado. Porque, como dijo cariñosamente que decimos sierva 2, que muchas personas piensan que cuando la Biblia habla sobre negar la adoración, la veneración a imágenes o ídolos, nos vamos directamente a la Roma pagana. Sí. A esa que está estatua de Zeus, Sí. estatua de Andrómeda, De y todo eso, Atenea y Atenea y todas esas cosas. Entonces, perdemos Esa el iglesia. enfoque. Entonces, cualquiera puede decir, no, esto no es un ídolo. Pero estamos leyendo aquí que, según lo que dice aquí Google, dice, persona o cosa que tú sientes un amor o una admiración de forma excesiva. Claro. Hablándolo en español claramente, podría decirse cualquier cosa, cualquier persona que coloque el primer lugar que debería ocuparlo solamente Dios. Sí. ¿Correcto? Claro, y que tú como que le dediques como todo tu tiempo a esa persona o cosa, la que estaba diciendo Samir. Entonces, cuando tú dedicas más tiempo a esa persona o esa cosa que a Dios, ya eso se convierte directamente en un ídolo. Y a veces uno no se da cuenta, uno dice, bueno, ídolo tiene que ser algo que tú veas, como una estatua, una Algo escultura, tangible. algo que yo Exacto. toque. Y ese es el problema, porque la gente siempre quiere ver, la gente siempre quiere tener algo ahí, una representación, y lo vimos en la historia del pueblo de Israel, como cuando se relacionó con el pueblo de Egipto, se hizo un becerro, fue para ver algo tangible, algo visible, pero ya vimos en la definición que dio Samir, que con el hecho solamente de ocupar el primer lugar o de concebir la idea ya en tu mente, ya es un ídolo. Exacto. Entonces podríamos decir que tal vez muchos de nosotros en algún momento hemos tenido un ídolo.
no necesariamente, como hemos estado diciendo, tiene que ser una escultura o tiene que ser algo así meramente. Podría ser entonces, Amir, que si yo me paso mucho tiempo con el teléfono, es un ídolo. Es un ídolo. Claro. No, es una cosa, ya es una una o un noviecito. Por ahí uno se ríe. Ay, yo no puedo, Sí, yo se puso nervioso ya. yo no puedo estar si no hablo con fulana. Entonces, a ese noviecito, a esa noviecita, usted le está dando el primer lugar que quien que le merece. Adiós. Adiós. Entonces, es un ídolo. Claro. Y no nos estamos dando cuenta porque mayormente nosotros relacionamos la palabra ídolo con algo grande, como acabamos de decir. Sí, y tú tocaste el tema muy, muy interesante, que a veces nosotros pensamos de que hay algunas cosas que son buenas en sí mismas, porque la iglesia puede considerarse un ídolo si coloca el primer puesto, si toma el primer puesto de Jesús. O sea, o una carrera, o tu familia, Exacto. o tus hijos. O sea, son temas que tú dices, no, ¿cómo tú no puedes colocar de primero a tus hijos si son todos para ti? Yo que soy padre, yo siento que cuando le pasa algo a mi hijo, eso me afecta, yo lo siento. Sí. Entonces, puede colocarse las cosas que son, digámoslo, delante de los ojos de las personas buenas, ser un ídolo hoy en día. Claro que sí. Y por eso quiero complementar, porque queremos darle una amplitud y un contexto bíblico a lo que estamos hablando. Dice el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 4 al 6. Éxodo 20, 4 al 6 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está. Es que, discúlpeme que me detenga, pero es que la Biblia es clara, muchachos. Bastante clara. Yo no sé cómo hoy en día todavía hay personas que no aprecian lo que dice la Biblia. Exacto. Y dice, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice muy claro, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En pocas palabras, Dios te dice claramente en el libro de Éxodo, que está el decálogo, los 10 mandamientos, dice, mira, no te hagas imagen, no hagas ídolo de nadie, ni de lo que está arriba, o sea, ni de los ángeles, De lo que está abajo. ni lo que está abajo, puede ser de un tiburón, lo que sea. Lo que sea. Ni te arrodilles, ni lo honres. Entonces, cuando vemos aquí que Dios es muy claro con nuestro mandato, ¿por qué nosotros a veces nos vamos por la tangente? Nos vamos por otro lado. Queremos acomodar la Biblia a nuestro parecer. Sí, mira, Samir, y yo pienso que, bueno, nuestra condición humana siempre hemos querido hacer eso, llevarle la contraria a Dios en todo lo que Él nos dice. Y hay algo que me llama mucho la atención de este versículo que acabas de leer, que dice que Dios es un Dios celoso. ¿Cómo puede caber en la mente humana de que si Dios te está diciendo a ti, mira, yo soy un Dios celoso con mis hijos, yo voy a permitir que tú adores a otra imagen otros. o a un ídolo que no sea yo? Entonces, como tú decías, Amir, la Biblia es bastante clara. Y bueno, nosotros siempre repetimos mucho eso aquí porque nosotros lo que decimos, lo que hablamos, como podemos ver, es en base a lo que dice la Biblia. Exacto. Y vamos a ver algunas de las preguntas comunes de algunas personas que afirman de que adorar imagen lo hacía muchas veces el pueblo de Egipto el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento,
y Dios no los castigaba. Como puede ser que Dios ordenó la confección de imágenes religiosas. ¿Qué imágenes normalmente se le da esos atributos? El arca del pacto y la serpiente de bronce, que son las más comunes. Muchachos, en realidad Dios permitió, o sea, vamos a analizar, en realidad Dios permitió esas imágenes para que le adorasen o tenía una función especial. Ya tú lo dijiste, Samir. Tenía una función especial porque hay que ver cómo Dios trabaja, porque cada cosa que estaba en el santuario tenía un significado, era algo ilustrativo, algo con un simbolismo, lo que significaba el arca del pacto y cada cosa que estaba allí, pero Dios nunca dijo que adoren esas esculturas que estaban allí, esas representaciones. Así que como tú dijiste, Samir, eso tenía una función específica en el santuario, tenían un significado y un significado importante que podría ser otro tema, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sí, y lo habla muy claramente en Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, la persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sí, y quiero compartirle el texto que habla sobre la misma serpiente, pero de otra forma. Miren, Segunda de Reyes 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos de serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. O sea, si pone a ver, cuando estamos hablando sobre sus funciones, la serpiente de bronce y el arca del pacto tenían unas funciones específicas, Claro. pero Dios no la permitió hacer para su adoración. Porque cuando Dios vio que la estaban adorando, mira lo que pasó. Dios la mandó a destruir. Sí. En pocas palabras, esa retórica de decir, no, es que Dios permitió eso, y si lo permitió es porque lo podemos hacer. Pero a veces se nos olvida el contexto de las cosas. Claro, y el mismo Aarón cuando después Moisés lo confrontó, dijo, no, me equivoqué, o sea, el pueblo me incitó, pero él reconocía que estaba mal. Y todo el mundo, y hubo consecuencia de eso no se quedó así. Escúchame, Sieva, pero es que esa parte del becerro de oro me parece un poquito cómico. ¿Por qué? Porque Moisés enfrenta a Aarón y le dice, mira, ¿qué pasó aquí? Y Aarón dice, no, mira, yo tiré todo eso y ahí salió un becerro. O sea, me da risa porque, o sea, era el miedo que le tenían a Moisés. Que dijo, no, mira, mal. Pero si tú lees los versículos anteriores, él es el que manda a Aarón por la presión de algunos del pueblo. Ajá. Por la presión de algunos del pueblo, él manda a fabricar y lo comienzan a hacer de acuerdo a un diseño. Y ahí comienza a Jehová a decirle a Moisés, bueno, ve ahí a tu pueblo porque tú fuiste el que lo salvaste. O sea, no fui yo. Yo lo quiero prácticamente destruir. Y ahí fue que Moisés intercedió y pasó lo que pasó. Que le dijo, mira, ¿qué pasó? No, mira, salió un becerro de lo que me dieron. Es un poquito así como chistoso, porque como tú dices que yo eché algo ahí y sale un becerro. Como que eso es... Entonces, Ashley, si yo estoy cocinando y echo... Tú echas la carne y lo otro, y que salga el locrio. Y sale un pollo. Tú lo echaste ahí. Claro, porque él dijo que él no sabía. Sin embargo, realmente, como dice la historia, él fue que le dijo... Claro. Hay que reconocer que él estaba bajo una presión de algunos del pueblo. Pero no... Como tú le dices hacia Moisés que tú tiraste toda esa cosa y salió un becerro. Entonces vemos cómo fue entonces la consecuencia que tuvo el pueblo de Israel al hacer este ídolo, el cual no estaba y tampoco está ahora mismo permitido por Dios. Exacto. Y es por eso que debemos complementar con lo que normalmente muchos se preguntan, que es
¿qué nos dice la Biblia acerca de la adoración de imágenes? Porque como estamos hablando sobre esto, del becerro de oro, de la serpiente de bronce y del arca del pacto, muchos afirman que David se arrodilló frente al arca del pacto y que estaba adorando a los ángeles, a la representación de los ángeles en el arca del pacto. Pero el que lee el versículo, el texto bíblico, David no estaba adorando a los ángeles o al arca del pacto. Él estaba adorando, era la presencia de Dios que estaba en medio de los ángeles del arca del pacto. Entonces, nosotros debemos comprender la situación de que Dios quiere primero lo mejor para nosotros. Claro. Y segundo, es un Dios celoso. Él lo dice. Entonces, quiero complementar hablando sobre lo que dice Hechos 17, 24 y 29. Escuchen bien porque se van a sorprender de muchas cosas porque hay gente que dice, no, eso fue en el antiguo pacto. Entonces en el nuevo no, en el nuevo ya todo está nuevo, como valga la redundancia. Entonces dice, el versículo 24 del capítulo 17 de Hechos, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso, Ya va, la pregunta es, ¿está claro o no? Expresamente eso lo dice. O sea, y cuando tú miras el versículo así, cuando es una imaginación de Dios y es rebajar a Dios a tu imaginación, o sea, Algo un terrenal. hombre, Algo terrenal. nosotros somos simples mortales, imaginarte y rebajar a Dios, que es un ser todo omnipotente, omnisciente, omnisapiente, imaginártelo y compararlo con algo del ingenio humano, como dice el versículo, es como quitarle a Dios toda su majestad. Sí. Exacto. Y me gustaría también complementar, como estamos viendo ahora, qué nos dice la Biblia acerca de la adoración a estos ídolos. Nos dice en Isaías 42:8, Dios dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Está bastante claro. ¿Verdad que sí? Entonces, Claro. yo siempre he dicho, Samir, que hay que tener cuidado cómo nosotros leemos o interpretamos la Biblia. Porque nosotros podemos, como tú decías ahorita, que vieron que él estaba ahí adorando a esas esculturas, pero no se fijaron realmente en el contexto en el que se estaba empleando. Entonces, muchas veces nosotros tomamos partecitas de la Biblia para, oye, hacemos un mundo. Cortamos Pero con un pedacito nada más. un mosaico. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y decimos, esta parte de la Biblia a mí se me interesa, pero esta parte no. Esto me ayuda a creer o a confirmar lo que yo creo, no lo que el Señor me está enseñando. Entonces, tú no estás creyendo en lo que Dios te está diciendo, tú estás creyendo en tu propia, ¿cómo decirlo? Interpretación. Y después quiere acomodar la Biblia. a lo que acomodar yo- la Biblia a lo que uno cree. Y es un peligro. No, y que hay un peligro en ese aspecto, porque entonces hay muchas personas que son ateas que en cierta parte tienen razón, porque dice, no, este cree una cosa, este cree la otra cosa. Entonces, al tener divisiones de pensamiento y de creencia, piensa que la misma Biblia tiene esa incongruencia, división, o sea, esa sí. separación. Y la Biblia es muy clara, solamente que nosotros, como dijo la sierva, que queremos acomodar la Biblia como nuestra vida. O sea, en la Biblia nos dice que no hay que ir al cine. Entonces, como nos dice que hay que ir al cine, Y yo voy. no, yo voy. En la Biblia nos dice que no hay que utilizar minifalda o arete. Entonces me voy así. No bien. No, pero hay que tener un poquito de incongruencia
y de comprensión lectora. Claro. Y no solamente, mira, con este tema vemos de que no necesita ni siquiera comprensión lectora. Te lo dice muy sea, claramente. Entonces, lo que estamos hablando sobre la funcionalidad de estas imágenes, lo dice claramente en Juan 3:14. ¿Para qué se hizo la serpiente de bronce? Y lo dice aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En pocas palabras, eso era, primero, tenía una función inmediata, que era salvar a las personas en el desierto, y tenía un simbolismo profético Claro. para demostrarnos de que, mira, así va a ser como sea levantado el Hijo del Hombre. Y era por fe. Y hay otro versículo que dice que nosotros andamos es por fe, no por vista. O sea que los ídolos y las imágenes se caen completamente. Y con eso que tú dijiste, y además, lo que no vieron en el video anterior, el canon bíblico, vayan a verlo, que el asunto que estaba hablando Samir sobre la interpretación, la importancia de la interpretación en las escrituras para poderlo entenderlo bien. Así que los que no lo han visto, vayan a verlo. Exactamente. Hay otro versículo. A nosotros nos gusta compartir versículos. En la Biblia, solo la Biblia. Exacto. No, es que... Dios Claro, no, por el pastor, bueno, ese es otro tema. En Primera de Juan 5:21 nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Señores, como estaba diciendo Samir, yo entiendo que este tema es bastante claro y la Biblia posee estos versículos que nos ayudan a nosotros a entender de forma clara lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos dijo en Éxodo 20 del 4:5, nos dice, no te hagas imagen ni de lo que está arriba ni de lo que está abajo. Yo soy un Dios celoso. Lo mío, mi gloria, no se lo doy a otro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros teniendo un Dios que es tan amante, tan amoroso y tan cuidadoso con sus hijos, sí, también le permita a las personas, permita que nosotros, siendo sus hijos, podamos brindarle alabanza a otras esculturas o a otros ídolos que no sea Él? O sea, eso es algo como que no cabe o que no puede congeniar con lo que es realmente Dios. Así es, y en los versículos anteriores lo vimos, como Dios dice que toda la alabanza es para Él. Y de verdad nosotros por gratitud a lo que es nuestro Dios, solamente a Él le debemos nuestra adoración. Así es. Y por gracia de Dios, Él nos ha permitido a través de la oración comunicarnos directamente con Él. Nosotros no necesitamos algo tangible, algo visible. Dios habla directamente con nosotros y además utiliza el Espíritu Santo para impresionarnos y cambiar nuestro carácter. Así que toda la adoración debe ser dirigida solamente a nuestro Dios, porque estaba diciendo María Cristina que es un Dios amoroso, y por gratitud nosotros de manera automática deberíamos darle todo el tiempo a Él y que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Amén, amén. Y también quiero leer otro versículo que se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 10, desde el verso 3 al 5, que dice, mantienen costumbres que no sirven para nada. Esto está allanado. Porque en el bosque corta un árbol y un artífice le da forma con un buril. Luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan, y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque no tienen ningún poder, ni para hacer mal ni para hacer bien. Es decir, que en un ídolo, no, eso es un palo, eso es un pedazo de metal. Sí, una pregunta. ¿Dónde fue que leyó eso? En la Biblia. Ya va, pero en Jeremías. Jeremías 10, Yo creo del que 3 al 5. Jeremías le dieron un spoiler de hoy en día. Porque, sí, pero es algo muy claro. Hoy en día se ven muchas cosas de eso. Sí. Y personas haciendo, porque yo soy de Venezuela, de un lugar llamado Barquisimeto, y cada 14 de enero hay una procesión
que van miles de personas. Pero miles, entonces ese día es como un día de júbilo. No se trabaja, solamente se va ese día. Y tú dices, pero ya va, pero Dios es muy claro en su santa palabra de que aunque la adornen, aunque le pongan oro, aunque le pongan plata y lo coloquen en algo que tiene que ser llevado, tú dices, pero ya va, eso es lo que quería Dios. Y que no se mueve, no Y habla, que no se eso. mueva. Entonces, vamos a la siguiente pregunta ya para concluir. Entonces, esas personas, esos santos, esas personas consagradas a Dios a través de la historia, ¿tienen algún poder? ¿Tiene conexión o pueden comunicarnos? ¿Qué ustedes piensan acerca sobre esto? Mira, según lo que nosotros hemos visto a medida que se ha ido desarrollando este episodio, la Biblia ha sido muy clara y nosotros debemos entender que claramente, Señor, eso es más claro que el agua. No es claro, o sea, Eso claro, es 3 veces claro, súper claro. Transparente, más finito que transparente. Inodoro, incoloro, Exacto. todo eso. Entonces, nosotros, esas personas realmente no pueden interceder por nosotros o por nuestros pecados, como se ha conocido también. comúnmente. Y mira, yo creo que la respuesta a esa pregunta de que si a esas personas, personas, Cosas. imágenes o ídolos que nosotros podríamos considerar que pueden interceder por el ser humano. En 1 de Timoteo, capítulo 2, en su versículo 5, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, la Uno. palabra clave, Uno. entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice el 6, Ay, ay, el cual ay. se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí. Yo creo que más claro de ahí no puede ser. No La hay Biblia nada. exactamente dice un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y hay otro versículo también, porque la Biblia aborda este tema ampliamente en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Como estaba diciendo María Cristina, hay algunas personas creen que uno se puede confesar sus pecados o comunicarse con Dios por medio de otra persona que no sea Jesucristo. La Biblia dice que no. Y vemos cuando en las bodas, María, me gusta mucho esa parte, porque cuando se presentó una necesidad, María no fue y hizo lo que iba a hacer, ella dijo, ¿para dónde lo mandó? Para donde Jesús. Si es la madre de Dios, lo mandó. podía hacer entonces. Debería, pero ¿qué hizo? Lo mandó para donde Jesús. Mandó a Jesús. Y Jesús hizo lo que iba a hacer, porque solamente Él, como dice la Biblia, podía suplir esa necesidad y solamente Él puede perdonar y puede hacernos comunicar con Dios, porque como dijo María Cristina, no hay otro mediador y no hay otra persona que pueda dar salvación a menos que no sea Jesucristo. Un ejemplo claro, yo lo leí por ahí en internet. Dice que una vez una persona fue a un consultorio buscando al doctor y estaba en urgencia, necesitaba ser atendido por el doctor. Entonces viene una señora, una enfermera y dice, no, bueno, no está el doctor, pero está su madre. La pregunta aquí, ¿usted se atendería con la madre del doctor? Ay, no, pero ¿y cómo? Si... O sea, vemos aquí que esta analogía nos abre la mente a decir, o sea, María fue una mujer privilegiada a tener en su vientre al Salvador del mundo. Al tener la oportunidad de criar Sí. al Salvador del mundo. A verlo crecer y ver su ministerio. Pero María era una persona como nosotros, Sí. que iba a morir y que está esperando la resurrección en Cristo. Todavía.
Pero la pregunta es, ¿por qué ahora veneran más a María que a Jesús? Lamentablemente, disculpe que sea un poquito franco, pero la Biblia es muy clara que no podemos hacer pañito de agua tibia. Decir, no que en realidad estamos adorando, sino que es veneración. Estamos venerando. Entonces ya ahí vengo, me gustó que preguntaras. Ah, Entonces dice aquí, finalmente hay quienes dicen que ellos no adoran la imagen, a imágenes, sino que solo las veneran. Sin embargo, si consultamos al diccionario, podremos ver ay, ay. que uno de los sinónimos de veneración que es adoración. Por tanto, esta inútil distinción semántica solo busca excusar una práctica que carece de todo fundamento bíblico. Pero así, crudo todo. Sí, entonces hay muchas personas que utilizan imágenes dentro de la iglesia, que utilizan imágenes en su celular, que utilizan símbolos en las manos, colgando. Hay gente que utilizan cruz. Hermanos y amigos, eso bíblicamente, no estoy hablando de que el pastor o que la religión aquella, no. Bíblicamente dice que esto no se puede hacer. Si usted está practicando eso, ore a Dios. Vaya a los versículos que leímos y si quiere contexto, lea el contexto y se dará cuenta de que Dios no aprueba la adoración o la veneración, como ustedes prefieran, de las imágenes. Para concluir, chicos, ¿qué podemos decir de este tema? Bueno, lo único que yo puedo decir es que nuestro Dios, nuestro Creador, merece nuestra adoración. No debemos direccionar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, viendo a una persona, a una cosa, a una escultura, sino que siempre nosotros dirijamos nuestra adoración a Dios, porque Él nos creó y Él en su palabra dice que, como estaban diciendo ellos, Él es un Dios celoso y Él no va a compartir su adoración con otros. Así que, como hemos visto en todo el estudio, nuestra adoración debe ser siempre a Dios, no tener por ahí esculturas, cosas tangibles o intangibles, que como ya vimos, puede ser algo, una persona, o lo que tú le dediques más tiempo, sino que nosotros nuestro tiempo y nuestro primer lugar se lo demos siempre a Dios, que es quien lo merece y es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén, así es. Y también, siguiendo con lo que decía la sierva número 1, señores, puedo concluir de la siguiente forma. Nuestro único ser a quien nosotros podemos alabar y darle toda la gloria es a Jesucristo. Amén. La Biblia es muy clara y nos dice, no acepto que la adoración que a mí me merece se la des a una escultura, a una imagen. Que la imagen no te va a escuchar la tampoco. imagen no te va a escuchar. Pero si, como decía Samir ahorita, si estás en esa situación de que puedes estar adorando o venerando algún ídolo, una escultura, una cosa, ora al Señor para que Él pueda aclarar tu mente y que tú puedas realmente brindarle la adoración verdadera a nuestro Señor. Sí, y tenemos que tener cuidado porque todavía nadie ha visto a Jesús. O sea, no había foto de Jesús para uno colocarlo en la pared. Una vez un muchacho, una anécdota de un amigo fue que tenía una imagen como que creía que era Jesús, pero era Marco Antonio Solís. Entonces para que usted vea, también hemos visto así en figuritas que le prenden vela y eso, y Aquaman, cosas así. Porque claro, porque son personas que siguen ¿cómo te digo? Una tradición. Una línea. Una tradición de que, no, porque mi padre y mi abuelo me enseñaron esto, yo siempre lo voy a hacer. Y cuando decimos esto,
no es para que nos odie, nos tire hate, sino que para que tú confirmes con la Biblia lo que estamos diciendo, para que diga, oh, es verdad lo que están diciendo ellos, déjame investigarlo. Por eso quiero concluir con lo que dice, y lo leí hace poco, que dice Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Chicos, chicas, recordemos de que vamos a buscar la Biblia, a buscar el conocimiento para estar siempre en la verdad. Amén, amén. Y bueno, como decimos siempre en este programa especial, como dice Ashley, Escuchen aprendan y rompan el silencio. El podcast. Bueno, Bye. Vamos para la próxima. Sí.